Nuestro café se titula Remueve el bloqueo de tu bendición. Remueve el bloqueo de tu bendición. Remueve el bloqueo de tu bendición. Y es que quiero comenzar porque creo que todos anhelamos en el corazón ser bendecidos. Todos anhelamos experimentar el favor y la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El anhelo nuestro y todos los días en cada etapa, ¿no? Porque cada etapa tiene una necesidad distinta, pero el anhelo siempre es experimentar y vivir la gracia y el favor del Señor, su bendición en todas las áreas. Levanta tu mano si tú eres de esos que desea experimentar favor y gracia en tu área física, en tu salud, estar completamente sano, sana. Levanta tu mano si el deseo tuyo es ser bendecida en el área financiera, experimentar favor y gracia en provisión, en cumplimiento de sueños. Creo que vale la pena que todos levantemos allí la mano. Quienes aquí desean experimentar favor y gracia en su área emocional, experimentar favor y gracia en su área física, en su área financiera, en su área ministerial. ¿Quién desea experimentar favor y gracia en su área familiar, en su negocio? ¿Quién desea experimentar favor y gracia en lo que hace, en su actividad económica, en la actividad laboral, en el desempeño, en el que el Señor te abra puertas, el que el Señor te conecte con las personas correctas, en el momento correcto, en el que se te den nuevas oportunidades? ¿Quién desea experimentar favor y gracia? Creo que es un deseo de todos nosotros, pero ¿sabes una cosa? Hubo un bloqueo en esas bendiciones sobre nuestra vida en un momento de la historia. ¿Saben una cosa? Cuando el ser humano, Dios lo plantó en la tierra, Dios nos estableció en una comunicación y en una unidad con Él, de tal forma que Dios hablaba cara a cara con los hombres, que el Señor hablaba, ellos escuchaban y ellos hablaban y el Señor les oía y tenían una relación directa cuando el Señor nos creó, nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el momento en que Adán y Eva deciden creerle a las mentiras del enemigo, de la serpiente, que es Satanás, ¿cierto? En el momento en que el ser humano decide creer esas mentiras, pues entra el pecado. Y cuando entra el pecado, lo que se ocasiona es una ruptura en la relación con el Señor. Hay una ruptura en la comunicación, en la comunión con el Padre. Hay una ruptura. Y entonces, en el momento en que se rompe esa unidad con el Padre, el enemigo viene y hace desastres. Y entonces es cuando vemos historias en la palabra de Dios, la primera historia del primer asesinato, cuando Caín mata a su hermano Abel, entra el celo, entra la envidia, entra la enfermedad, entra la discordia, entra la ira, entra el pecado a la vida del hombre. Y en ese momento se creó un bloqueo. En ese momento se creó el bloqueo del fluir de la bendición del Padre sobre nosotros. Había un bloqueo que impedía que la bendición de Él se derramara sobre nosotros. Él ya había establecido una bendición muy grande porque Él es dueño de todo y creador de todo y nos había dado todo a disposición. El Edén lo había dispuesto para todos nosotros, ¿cierto? A plenitud, nos lo había entregado, nos había dado dominio. Le dijo el Señor a Adán y Eva, enseñoréense sobre los animales. Ellos tuvieron la potestad de ponerle los nombres que quisieran a los animales. Ellos tenían a su alcance el alimento, vivían en un paraíso, experimentaban respuesta de Dios, guía y dirección de Dios en todo momento. Pero ahí se creó el primer bloqueo. El primer bloqueo ocurrió, realmente fue el único bloqueo que ocurrió, porque el pecado fue el que bloqueó el fluir de la bendición del Señor con nosotros, porque fue el que hizo la ruptura. Nosotros fuimos creados para estar unidos al Padre, fuimos creados para estar así en coinonía con el Señor, fuimos creados para vivir una unidad permanente, constante y necesaria de Él con nosotros y de nosotros hacia Él. Pero ¿saben una cosa? Cuando entra el pecado, entonces se rompe, hay una ruptura. Pero el Señor él mismo se crea un plan de salvación. Y entonces en el plan de salvación nos deja conocer su corazón. Ahí conocemos el corazón del Padre, porque el corazón de una vez dispuso la vida de su Hijo para entregarlo a nosotros, para que viniera a la tierra. El Hijo tenía dos opciones, o quedarse en el reino de los cielos, ¿cierto? Porque el corazón del Hijo y del Padre son uno solo. El mismo sentir del uno está en el otro, el mismo amor se manifiesta en el uno y en el otro. Por eso el Señor Jesús dijo, si quieren conocer al Padre, mírenme a mí. Si quieren conocer al Hijo, miren al Padre, porque uno solo somos.
Entonces el Padre, en su infinito amor por nosotros, crea un plan de salvación y dentro del plan involucra despojarse Él de la unidad, despojarse Él de estar con su Hijo y enviar a su Hijo aquí a la tierra, ¿cierto? Para que fuésemos nosotros salvos y volviéramos a conectarnos con Él, volviéramos a tener unidad, coinonía, unión con el Padre, volviéramos a estar pegaditos a Él. Y Él nos envía a su Hijo, nos envía al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el camino, es el puente, es la puerta de entrada al Padre, es el que nos da acceso a la vida del reino, es el que nos volvió a reconciliar con el Padre, el que crea el puente para que tú y yo otra vez empecemos a experimentar y el fluir de la bendición del Señor corra sobre nosotros. El fluir de la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida se manifieste a nosotros. Porque el deseo del Padre es bendecirnos y es bendecirnos en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, darnos vida, porque nuestro espíritu estaba muerto. Cuando nos separamos del Señor, nuestro espíritu muere y el Señor nos envía a su Hijo. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, nuestro espíritu vive y a través del espíritu volvemos a tener comunión con el Padre. A través de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos entregó todas las bendiciones materiales, económicas, emocionales, físicas, y aún más allá de ellas, nos regaló la vida eterna. Pero todos esos regalos, ¿por qué hoy, a un Cristo habiendo venido ya a la tierra, aún tú y yo habiéndolo recibido en el corazón, habiéndolo aceptado como nuestro Señor y Salvador, habiéndole dicho, sí, Señor, yo te acepto y reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor, que tú eres, Señor, el Mesías. Reconozco que tú, Señor, viniste a morir por mí. Reconozco que tú, Señor de los cielos, papá, eres mi Redentor, eres mi Salvador. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Aún habiéndolo reconocido y recibido y creído en Él, ¿por qué aún hay un bloqueo en las bendiciones? ¿Cuál es la razón? Y quiero que me acompañe un versículo poderoso. Quiero que me acompañe un versículo y vamos al libro de Gálatas en el capítulo 5, verso 4. Gálatas 5, versículo 4. Gálatas 5 en el verso 4. Dice de la siguiente manera. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, de Cristo os desligasteis, ojo acá, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ojo acá. ¿Qué hace que se bloquee, que haya un bloqueo aún hoy en tus bendiciones, en las bendiciones que el Señor planeó para ti? Que quieras quitarle la gloria al único digno de toda la gloria. Que quieras agradar a Dios por tus obras. Que creas que la bendición está sujeta a ti y a tus obras. Que creas que es por muy bueno o por muy malo o por muy ¿cómo lo pudiéramos llamar? Como que por muy pobre de mí, ¿sí? Por pobrecito de mí, por esa causa el Señor me ha de bendecir. Quiero decirles que nada depende de ti ni depende de mí. Absolutamente nada. Víctima, gracias Estelita. Ni por muy víctima, ni por muy perfecto que yo quiera ser. Por eso te quiero decir, anota esto, cuidado con andar condenándote a ti mismo y diciendo, pobre de mí, por este pecado que yo cometí, por este error que yo hice en el pasado, yo no merezco ser bendecida. Yo no soy suficiente, a mí no me dieron tantos talentos como a otros. La bendición no alcanza para mí. En verdad yo soy desfavorecido. Pobrecita de mí. O quizás puedas pasar al otro extremo y decir,
Yo soy perfecta, ¿cierto? Nadie me da a la talla, nadie se iguala a mí. Qué orgullo. Esto es porque yo estudié, esto es porque yo hice, es porque yo me guardé, es porque me aparté, es porque tal vez soy superdotado, superdotada, se me ha sido dado muchos dones, muchos talentos. Cuidado con caer en los dos extremos, porque cualquiera de los dos, el que cae en el extremo de ser víctima y de creer que no merece, como el que cree que todo lo que tiene es por causa de su obra y de su perfección, su orgullo, su experiencia, su conocimiento, su abolengo, quizás su apellido, su experticia. Cuidado con cualquiera de los dos extremos, porque la gracia y el favor se bloquean cuando estás en cualquiera de esas dos posiciones. En cualquiera de los dos extremos, tú estás bloqueando el favor y la gracia de Dios. Lo dice en el libro de Gálatas. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, es decir, los que aquellos están centrados en su propio yo. Aquellos que creen que es por lo que no tiene o por lo que tiene que va a alcanzar la bendición. Aquel que cree que es por lo que le falta o por lo que tiene en exceso que va a recibir la bendición. Aquel que está centrado en sí mismo es aquel que bloquea la bendición. Dice el Señor, aquel que está centrado en sí mismo está bloqueando la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque dice, de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis. Los que dicen, mira, yo ayuno, yo oro, yo me levanto temprano, yo diezmo, yo doy comida a los pobres, yo no me junto con pecadores, yo, bueno, empiezo tal vez a justificarse a sí mismo. O tal vez yo no merezco, yo he estado todo el tiempo pintada de pecado, yo me la he pasado toda la vida cometiendo errores. Yo, si usted conociera mi pasado, si usted cometiera ese pecado que yo cometí en el pasado, si usted viera de dónde yo vengo, si usted viera la suciedad que hay en mí, también en cualquiera de los dos extremos estás creando un bloqueo en tu bendición. ¿Sabes por qué? Porque la bendición no depende de ti ni de mí. La bendición dependió de uno y es del Señor Jesucristo. Y Él fue hallado perfecto delante de los ojos del Padre. Él fue hallado puro y santo. Él fue hallado limpio. Él fue hallado acepto en el Señor. Porque Él decidió interponerse para que la condena y el castigo por causa de la santidad de nuestro buen Dios recayera sobre Él y no sobre nosotros. Y Él, ojo acá, Él desató para nosotros la bendición. Es como cuando usted tiene un grifo cerrado. Hay mucha agua en un estanque, pero el grifo está taponado y en el grifo no puede salir agua porque hay un tapón. Se ha puesto un tapón, se ha puesto un bloqueo. Y a pesar de que hay una gran cantidad de agua dispuesta, a pesar de que hay una gran cantidad, un estanque gigante de agua dispuesta, no fluye. ¿Sabe por qué no fluye? Porque has puesto tu mirada en ti. Has puesto la mirada en ti. ¿Cómo se quitan esos bloqueos, Sonia? Me encanta. Ya vamos a hablar un poquito. Estamos hablando justamente qué es lo que bloquea. Estar centrado en ti es el bloqueo más grande que puedas tener. Pero tener tu mirada puesta en Jesús. Y cada que tú anheles una bendición de parte del Señor y desees que se desate sobre tu vida, sobre tu casa, una bendición de sanidad, una bendición de provisión, tienes que quitar obligatoriamente la mirada de ti. Lo primero es que tienes que volver tu mirada a Cristo. Acompáñame a este versículo. Acompáñame a 2 Corintios 3, verso 18. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Mire, esto es revelador. Esto es revelación a nuestras vidas. Yo les quiero decir, muchos años de mi vida pensaba que por causa de mi obediencia era que Dios me bendecía. Y un día comprendí a la luz de la palabra que por más que yo me esforzara en obedecer al Señor, siempre iban a haber errores en mí. Pero que Cristo había obedecido a perfección y por causa de la obediencia de Cristo, Él me bendecía a mí. Él pasaba por alto mis pecados, mis errores. Y cada que yo le daba el control y centraba a Cristo en mi vida, entonces la bendición fluía. Mira lo que pasa, mira lo que dice la palabra de Dios.
en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Mira lo que dice. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes una cosa? ¿Sabe dónde comienza el desbloqueo de tu bendición? ¿Sabe dónde se abre el grifo y eso que está dañado hoy y que está interrumpiendo el fluir de la bendición del Señor? En poner la mirada en ti, en poner la mirada en otros, quizás en otras personas, quizás en un médico, quizás tal vez en una persona que te va a dar una palanca, quizás que sea un padrino político, quizás que sea la ayuda de un familiar. Quitar la mirada de ti y de los otros y centrarla absoluta y completamente en el Señor Jesús, como a cara descubierta. Hacer de Jesús el centro de tu vida. Entender que en Jesús están todas las bendiciones. Jesús ganó todas las bendiciones para ti. Jesús ganó tu sanidad en las llagas de su cuerpo. Todo su cuerpo fue maltratado, herido, destruido, completamente molido para que tú fueras sanado, para que tú fueras curado. Él ganó la sanidad. Él ganó la libertad de las adicciones. Él ganó la libertad de los temores. Él ganó en la cruz del Calvario la aprobación delante del Padre. Por eso dice que somos aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El amado es Cristo, por lo cual Él me ha hecho amada a mí. Yo soy la amada del Señor porque el amado vive en mí. Y el amado dice que aquí lo rechazaron, pero el Padre lo aprobó. Y cuando el Padre aprobó al amado, nos aprobó a nosotros. Nos aprobó, nos hizo aceptos. Quitó de nuestra vida todo rechazo. Todo rechazo. ¿Y saben una cosa? Necesitamos volver a ligarnos al Señor. Necesitamos volver porque dice que nos desligamos de Él y nos centramos en nosotros. Que eso fue lo que hizo Satanás cuando llevó al hombre a pecar. Hizo que el hombre quitara la mirada de Dios y la pusiera en Él. Y ahí fue el peor error que pudo haber cometido. Pero ¿sabes una cosa? Otra vez el Señor Jesucristo nos volvió a unir al Padre. Así que, ¿qué hace que la bendición fluya sobre ti? Que tú permanezcas unido al Padre a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Que mantengas una perfecta comunión con el Señor, pero no en tus fuerzas, sino en ese deseo y esa hambre en el corazón por Él. Cuando te mantienes en unidad con el Padre, cuando te mantienes en unidad a través de su Hijo Jesucristo con el Padre, el fluir de la bendición no va a cesar, porque el problema es que nos desligamos de Cristo y nos centramos en nosotros. Ahora es necesario volver a ligarnos a Cristo. Es necesario volver a crear una dependencia plena y absoluta a Él. Cuando tú creas una dependencia de Cristo, cuando tú reposas en el Señor Jesucristo, cuando tú descansas en Él, cuando tú descansas en Él, es una comunión con Él, un continuo hablar con Él, un continuo fluir de Él en tu vida y de ti en Él, un deseo por Él a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de apartar tiempos a solas con Él. ¿Sabe qué hace que suceda? Que los grifos empiezan a abrir. Es como si le dieses campo abierto a que ese estanque de agua de bendiciones que Él ya tiene preparadas para ti, comienza a fluir y comienza a fluir sin cesar, porque las bendiciones de Dios no están limitadas, no están condicionadas a nada de nosotros, están condicionadas a Cristo, y aquel que cree en Jesús y en su obra redentora está preparado, está apto, está listo. Aquel que se esfuerza en conocer al Señor, aquel que su búsqueda y su deseo es Cristo, aquel que se alimenta de Jesús, sus grifos se empiezan a abrir. Mira lo que dice Romanos 8:32. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 8, verso 32. Dice de la siguiente manera, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo quiero que esa pregunta la escriba en un letrero gigante que usted se repita. Cada que usted dice, Dios mío, necesito que este examen salga bien, tú vas a decir, ¿cómo no nos dará con Cristo todas
todas las cosas, usted le va a poner todas las cosas, le va a poner la necesidad que tú tienes. Necesito una provisión económica. ¿Cómo no nos dará en Cristo esa provisión económica que yo necesito? ¿Cómo no nos dará esa sanidad física que yo necesito? ¿Cómo no nos dará en Cristo esa sanidad física que necesito? ¿Cómo no nos dará en Cristo ese equipo de mujeres que yo necesito para llegar a esa posición tal vez de directora nacional en Mary Kay? ¿Cómo no nos dará en Cristo ese ministerio que yo necesito? ¿Cómo no nos dará en Cristo esa restauración familiar que yo necesito? ¿Cómo no nos dará en Cristo? Hágase esa pregunta. Cuando usted esté atravesando una necesidad en cualquier área de su vida, ¿cómo no nos dará? Si Él nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará lo que tú y yo necesitamos? ¿Cómo no nos dará esa compañía? A veces decimos, es que estoy solo, estoy sola. ¿Cómo no nos dará en Cristo la victoria en esa área de nuestra vida? Si Él ya lo entregó por nosotros a su Hijo, pues es que las bendiciones, absolutamente todas las bendiciones, escriba esto, se encuentran en Cristo Jesús. Todas las bendiciones se encuentran en Cristo Jesús. Y a partir de este día le quiero decir, no le dé miedo pedir. Cuando usted está unido al Señor y cuando usted le dice al Señor, Padre, no me tengas en cuenta a mí, ten en cuenta la obra perfecta de tu Hijo en la cruz y tu Hijo que mora en mí, Señor, desata tu bendición. Y sabes una cosa, se quitan los tapones, se quitan los grifos cerrados, se desbloquean, se abren las compuertas del cielo y comienza a fluir una bendición sobrenatural. Comienza a fluir los milagros, los prodigios, la sanidad, la restauración, la provisión, los ascensos, comienza a fluir. Viene un fluir del Señor de manera sobrenatural. Inexplicablemente, no hay una explicación humana. Ay, es que es porque usted habla bonito. Ay, es que porque usted hace... No, le quiero decir, nada es por nosotros. Absolutamente nada es por nosotros. Todo obedece a que Cristo vive y reina en nosotros. Entonces, el fluir de la bendición sale. El fluir de la bendición te busca, te alcanza, ya no vas a estar persiguiendo bendiciones. La bendición se manifiesta a tu vida, te toca la puerta, te alcanza. Vas a empezar a descubrir que hay un cántaro de bendiciones preparadas con tu nombre. Con tu nombre. Y hubo un hombre en la palabra de Dios, quiero con esto ya ir terminando nuestro café de hoy. Hubo un hombre que hizo una oración poderosa. Yo alguna vez se los compartí en algún café cuando comenzábamos. Y yo le quiero invitar a que esa oración usted la convierta en una oración constante, una oración cortísima, es una oración pequeñita, es una oración corta, sencilla, pequeña, para que tú la hagas todos los días sin miedo. Ay, Silvia, a mí me da miedo decirle a Dios que me bendiga, es que esto está mal. ¿Sabes una cosa? Entonces estás pensando que eres víctima, pobre de mí, por causa de mí. No está bien que yo le pida a Dios que me dé. O no, ¿para qué le pido si yo ya tengo demasiado? Vuelve a pedir centrado en usted. Pero cuando usted pide centrado en el Señor, Dios usará las bendiciones, usará tu vida y las bendiciones que pondrá sobre ti para que tú bendigas a otros y para que su reino se multiplique en esta tierra, para que su reino se extienda, para que su gracia y su favor sea conocido a muchos, se ha dado a conocer a muchos. Acompáñenme, vamos a leer esa oración. Acompáñenme al libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 4, del versículo 9 al 10. Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Escríbala, por favor, esta oración y póngala en los espejos de su casa, póngala en su computadora,
póngala en su local comercial, póngala donde tiene la vitrina de sus productos, póngala en su celular, póngala en todo tiempo. Y vamos a empezar a hacer esta oración una constante de nuestra vida. Vamos a empezar a orar como oró este varón. Y este es un hombre cuyo nombre es Jabes y cuyo nombre significa dolor. Un hombre que estaba destinado a tener una vida con dolor. Un día se interpuso y hizo una oración que Dios contestó. Y quiero que usted tome esta oración como suya y prepárese porque se desata, se desbloquea. En este momento se empieza a desbloquear. Primera Crónicas 4, desde el versículo 9 al 10. Se comienza a desbloquear una serie de bendiciones y ustedes van a compartir sus testimonios aquí. Estoy segura de que van a ocurrir testimonios sobrenaturales, van a ocurrir testimonios grandísimos en todas las áreas. Y dice Primera de Crónicas, capítulo 4, desde el versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes, se interpuso Jabes, dice acá, e invocó Jabes y fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, 2 puntos, oración. Dice, dice acá, mira lo que dice. O si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que yo no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Se las voy a leer en una versión que me parece linda para que usted la escriba así. Bendíceme y ensancha mi territorio. Así vas a escribir. Señor Jesucristo, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que yo no padezca aflicción. Es sencilla, ¿verdad? Es fácil. Vuelvo a leerla. Señor Jesucristo, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que yo no padezca de aflicción. Cuando tú le dices al Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame, ¿sabe qué le están diciendo al Señor? No va a ser por mí la bendición, es por causa tuya que yo seré bendecido. Es por la intervención tuya en mi vida. Es por tu obra redentora de la cruz en mí. Tú tienes poder de bendecirme, ensanchar mi territorio. Tú tienes el poder de quitar la aflicción de mi vida, de guardarme del mal. Tú tienes el poder. Dice que el Señor le otorgó lo que Dios le otorgó, lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió. Hay personas que dicen, uy, no sirve, pero eso está mal pedirle bendiciones a Dios. Está mal no pedirle bendiciones al Señor. Está mal creer que la bendición viene por causa tuya. Está mal no contar con la intervención divina. Está mal creer que es por ti o está mal creer que no lo mereces. Porque tanto el que cree que no lo merece como el que cree que no lo necesita está centrado en sí mismo. ¿Y saben por qué no recibimos la gracia de Dios? ¿Sabe qué interrumpe el flujo de la gracia de Dios? Que nos desliguemos de Cristo. Lo que dice Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sabe en quién no fluye la gracia? Aquel que no depende de Cristo, aquel que no pide. Por eso el Señor dice, pidan, pidan, sin temor. Porque no es por ustedes que van a recibir, es por mi hijo que lo van a recibir. La complacencia del Padre es con el hijo. La complacencia del Padre es con aquel que tiene al hijo. Y esta oración
Cuando tú la haces y la añades a tus oraciones diarias, Señor, bendíceme, es sencilla, apréndetela. Señor, bendíceme, Señor, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, ayúdame y líbrame del mal para que yo no padezca aflicción. Ayúdame y líbrame del mal para que yo no padezca aflicción. ¿Saben qué? Esta oración muchos hombres y muchas historias de la Biblia le hicieron. Ustedes ven la historia de José, que siendo un esclavo Dios lo bendijo. Ustedes ven la historia de Job, que habiéndolo perdido todo, un día le dijo a Dios, sencillamente necesito un mediador, te necesito a ti, que medies por mí. Y entonces se desató una bendición al doble, al triple y 7 veces más de lo que él había sido bendecido. Y vemos así muchas historias. Cuando tú pones a Cristo en medio, cuando Jesús va antes que ti, que tú, que tus sueños, que tus planes, que tus propósitos, cuando por delante de ti está el plan del Señor, el plan divino, ¿sabe qué sucede? Se desata el chorro de la bendición, los cántaros de bendiciones en todas las áreas de tu vida. Por eso hoy yo te invito a que remuevas el bloqueo de todas tus bendiciones. Así se titula este café. Remueve el bloqueo de todas tus bendiciones y comienza a fluir en la gracia y en el favor inmerecido del Señor, que es su Hijo amado, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En Él están todas las bendiciones. No sé cómo se llama la bendición que tú anhelas, sueñas, deseas. No sé si la bendición sea la restauración de tus hijos, la conversión de tu familia. No sé si la restauración y el milagro que tú estás pidiendo sea una provisión económica. No sé si la bendición sea que el Señor te haga crecer como líder, te lleve y te use en sus propósitos eternos para que lo testifiques de Él. No sé si la bendición se llama una sanidad física, no sé si tu bendición se llama un hogar, una familia que formar, no sé si tu bendición se llama un ministerio, no sé cuál sea el nombre de la bendición, porque el Señor no solo desea bendecirte en un área, Él desea bendecirnos en todas las áreas, en el área espiritual, física, emocional y económica y en todas, porque el Señor no está limitado. Por eso dicen, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Así que con esto, y bueno, les voy a regalar otro pasaje. Vamos a 2 Corintios 5, desde el 20, 21 y el 6, el versículo 1, para que comprendamos un poquito de dónde viene la bendición, de dónde viene y por qué se da la bendición en nuestras vidas. 2 Corintios, me encanta ese versículo, me encanta. 2 Corintios 5, 21. Vamos desde el 20. 2 Corintios 5, desde el 20, 21 y el 1. El 1 del 6. ¿Listo? Y dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. ¿Ok? Acuérdense, ¿qué fue lo que cortó la bendición? ¿Qué fue lo que bloqueó la bendición? El habernos separado de Dios por causa del pecado. Ahora, por medio de Cristo, nos reconcilió nuevamente al Padre. Mira lo que dice. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, por causa de Cristo somos hallados justos, somos justificados y somos justos, y el justo florece y el justo está rodeado del favor del Señor, y el justo, dice la oración del justo, puede mucho. ¿Quién es el justo? Aquel que tiene a Cristo, porque Cristo lo ha justificado, aquel que cree en Cristo, aquel que está seguro en Cristo, aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador. Él es el justo, dice, aquel que no cometió pecado, aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es una declaración poderosa, una declaración de la palabra. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Yo soy justa en Cristo.
Cristo me ha hecho justa, como lo quieras poner. Yo soy justa en él, yo soy la justicia de Dios en él. ¿Y qué dice en el versículo 1 del capítulo 6? Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas en vano la gracia es Cristo. La gracia de Dios no está puesta solamente en nuestra vida, porque hay gente que dice, ay no, yo tengo a Cristo, la vida eterna, yo no le pido nada a Cristo. No, no es en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios fluye en todas las áreas y no en vano la presencia de Cristo está en nosotros. Un llamado y un propósito se nos ha sido dado en él. ¿Y saben cuál es el llamado y el propósito? Buscar y salvar lo que se ha perdido. Buscar y salvar a aquel que se ha perdido, aquel que no tiene a Cristo, aquel que tiene un bloqueo de bendiciones, aquel que no ha recibido el favor y la gracia de Dios, aquel que hoy todavía sufre y padece en el mundo sin él, sin él. Tenemos un llamado y es que no tenemos la gracia en vano, no es solo para nosotros, no es para que nos envilecemos, es que nos volvamos crecidos, no, es para que lo compartamos, para que lo demos, para que lo llevemos al corazón de miles, para que se desate la bendición en muchos. Aquel que se acerca a ti, mire, necesito que ore por mí, estoy enfermo, estoy pasando esto, ¿sabe qué? Llévale a Cristo, comparte de Cristo, no es en vano que la presencia de Jesús ha venido a tu vida, porque Cristo hace que se desate, hace que se rompa lo que está bloqueando la bendición en la vida de los hombres. Pero aquel que cree en él, aquel que lo confiesa a él, aquel que está seguro en él, aquel que cree y está convencido en él. Así que con esto terminamos nuestro café de esta mañana tan poderoso. Remueve el bloqueo de tu bendición. Y abrimos los micrófonos para que quienes quieran compartirnos qué te llevas en esta mañana de café, puedas abrir tu micrófono y decirnos qué te llevas. Hola Silvi, buenos días. Te habla Aida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te comparto. Yo me llevo las ganas de que te conectes ya no solo 2 días a la semana, sino todos los días para sentirnos cada día más conectados contigo. La verdad, siento que hace falta más días para poder seguir así bien súper conectado. Tienes una energía muy bonita que nos hace eso que tú dices, que esa conexión, poder mantener esa conexión con Dios, que es tan importante, y es que cada vez que uno recibe, uno siente que le pusieron como unas 50 inyecciones de energía, de positivismo, de la gracia de Dios, de tantas cosas, todo lo positivo, todo lo bueno. Entonces, me quedo hoy con eso, con esa inyección tan bonita. Y bueno, entonces el compromiso más bien es no esperar a que tú te conectes, sino pues esos días que no estás, seguir conectadas nosotras también por nuestra propia cuenta y no desconectarnos nunca de Dios. Siempre ahí con Él, porque definitivamente cada vez que lo hacemos se nota, todo se nota. Muchísimas gracias, mi querida, por esa palabra tan bonita. Aida, gracias. Así es, mira, es el Señor, es el fluir del Señor y mantenernos en esa relación íntima y personal es una tarea de todos los días. Tú lo has dicho. Yo hago un ejercicio, algunas veces en una predicación lo compartía, y es de ponernos una liguita. Ponerte una liguita en el brazo y empezar a pegarte con la liguita para recordarte, tengo que conversar con mi rey. Acuérdese que antes de presentar esa propuesta, tengo que hablar con él, que el Señor Jesús vaya delante de mí y me tiro la liguita para recordarme que yo necesito permanecer unida a él, que yo necesito tener intimidad con él, porque la intimidad con él hace que el chorro de la bendición se abra. Mi intimidad con el Señor, mi búsqueda de él, mi hambre de él, tengo que empezar a despertarla, a desearlo vehementemente. Y claro que sí, algún día vamos a ir abriendo estos días, por ahora estamos lunes y jueves, algún día vamos a ir abriendo más espacios, pero estos espacios, tómalos como el impulso, tómalos como la fuerza, pero te invito a que todos los días, todas nosotras tengamos esa comunión íntima, porque la bendición y la gracia fluyen cuando estás en unidad con el Padre y con el Hijo.
cuando estás en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando vives esa unidad que, mejor dicho, hace que se desate lo grande. Él te conduce a caminos de bendición, Él te conduce a puertas que vas a tocar y se van a abrir y avalanchas de bendiciones te van a alcanzar. Así que gloria a Dios y me encanta que estés aquí, Aida, un abrazo gigante. Bueno, ¿alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Aló, buenos días. Hola Ana, buenos días. A mí Muy esta buenos días. Marilena, buenos días para todos. Esta mañana Primero me llena quiero mucho agradecerle. satisfacción, me llena mucha satisfacción que Dios me regaló dos palabras muy hermosas, y es que no sentirse uno pequeño ni grande, porque realmente uno no debe estarse lamentando a toda hora por lo que ya pasó. Lo que ya pasó, pasó, y tampoco engrandecerse por lo que es. Como decía ahí en la palabra, de que realmente uno no puede decir, ay, yo voy a misa, yo busco a Dios y todo, ay, que eso y lo otro, pero si uno no está haciendo obras, no está haciendo nada, porque en las cosas de Dios se ven son las obras que uno tiene que ser y ser testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Para uno poder hablar y decir cosas, tiene que primero que todo estar prendido de la mano de Dios, porque uno no, Dios nos manda que no tenemos que estar a toda hora, ay, es que yo soy esto, ay, qué pobrecita de mí, qué pobrecita yo, no. Es estar uno grande ante los ojos de Dios y poder ser testimonio para los demás. Hoy me llevo esas dos palabras y saber también cómo se le debe pedir a Dios, porque muchas veces no se sabe pedir. Entonces uno no ve las bendiciones, porque si yo no sé pedir, ¿cómo voy a ver cómo voy a ver las bendiciones? También saber que cuando Dios no le manda a uno es porque no le conviene. Él sabe lo que le conviene a uno y lo que no le conviene. Por eso las bendiciones de Él son perfectas. Entonces hoy me llevo esas palabras tan hermosas que he escuchado en el día de hoy. Gracias. Alejandra, gracias por compartirnos. Así es, centradas en Cristo. Recuerda que no es por obras humanas, es por la obra de Cristo que somos bendecidas. Es porque Él ya nos bendijo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora necesito creer en Él, reposar en Él, confiar a Él y que Él sea mi mediador en todo y que en esas oraciones Él esté en el centro. Anita, vamos nuevamente a abrir tu micrófono. Si quieres lo abres en este momento. Creo que se cruzaron dos micrófonos, pero puedes abrirlo en este momento, Ana. Muy buenos días. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Quiero agradecerle mucho por la enseñanza. Sí, creo que caía en ese error, si así se puede llamar, pues me siento tan bendecida con Dios y tan agradecida con Él por toda la misericordia que ha tenido conmigo y con mi familia, que sí me da pena, lo confieso, me da muchísima, me avergüenza pedirle. Siempre digo que pues que se haga su voluntad, pero no pido. eh, Siento mucha vergüenza con él. Pues ha sido tan bueno conmigo que pienso que qué más. Y, pero hoy aprendí que pues, los hijos de Dios estamos para tenerlo todo y pues siempre nos está haciendo falta, ¿no? Es como la estrategia del Señor para que siempre estemos conectados con Él, de estarle pidiendo. Le agradezco mucho, opino lo mismo de la primera señora que habló, que podría ser todos los días, o sea, sería maravilloso tener una cita con él. A mí me cuesta, solita me cuesta, pero si es así, como que tiene uno como, no, como que me enseñen. Yo duré en la iglesia muchos años, me aparté y cuando trato de buscar una conexión con él se me dificulta, pero pues así con el café de la mañana, como que siento que vamos varios, que vamos muchas y es más fácil comprometerme así que sola. O sea, me cuesta porque como les digo, estuve retirada de la iglesia mucho tiempo. Es solo del lugar donde asisto, más no desde mi corazón, porque jamás ha sido así. Solo del lugar, de la congregación, de compartir. Le agradezco mucho. Pienso que no es una casualidad que hayan dado con mi número, que no asisto a Roca, escucho todo lo del pastor William, todo, pero pues no asisto
físicamente a la iglesia. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan y espero seguir ahí. Anita, acuérdate que, bueno, me encanta que hayas abierto tu micrófono y ese punto, si te das cuenta, en dónde es que tenemos que tener cuidado en pensar que es por nosotros o que no merecemos y que hay yo para qué le voy a pedir a Dios. ¿Saben para qué? Para que su reino se extienda sobre esta tierra, para que su reino llegue a millones de almas que aún no lo conocen. Y lo más lindo de ti es tu corazón, Ana. Tienes un corazón dispuesto para el Señor. Comienza a buscarlo en tu intimidad. Comienza a tener una relación viva con Él. La palabra de Dios dice: en que se alabe el hombre, alabes en conocerme y alabes en entenderme. Comencemos a tener esa intimidad. Por supuesto que estos cafés son maravillosos porque aprendemos, se despliega la palabra, se hace más comprensible, pero vamos a empezar a buscar esos tiempos de intimidad con el Señor, donde tú dices, bueno, voy a empezar a sacar mi tiempo a solas con Dios, mi tiempo de relación con Dios, y comienza a ponerle un horario a tu tiempo con el Señor. Comienza a tener tu palabra, la Biblia, el tener la palabra de Dios lista a la mano, tu cuaderno. Les recomiendo siempre, cuando comenzamos a estudiar la palabra, comencemos con el Evangelio de Juan, que es un evangelio súper lindo, súper sencillo. Les he dicho, hay varias formas de hacerlo. Usted empieza a leer un capítulo completo, pero no lo lea solo una vez. Antes de comenzar, dígale: Señor, revélate a mi vida. Primer secreto para leer la palabra: encuentra a Jesús en cada historia de la Biblia. Busca a Jesús. Acuérdate que el enfoque tiene que ser Cristo, no nosotros, ni bueno, ¿cuál es el...? No, tengo que poner mi enfoque en Jesús en cada historia. Segundo, porque el enfoque es conocer y entender a Cristo. Segundo, lees la palabra, pero no la lees una vez, la lees 3 veces. Y cuando la lees, vas a sacar un acróstico que se titula, se me olvida ahora, el mapa. Entonces tú sacas cuál es el mandamiento de Dios en ese pasaje, cuál es el aprendizaje de Dios en ese pasaje, cuál es la promesa que Dios me regala en ese pasaje y cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida personal. Pero lo que aprendo de Cristo, acuérdense que Cristo es el centro. Cuando tú comienzas a encontrar a Cristo en cada historia de la Biblia, tú te vas a sorprender de lo maravilloso que es Él. Y cada día que lo conocemos más a Él, mayor poder se manifiesta en nosotros. Favor y gracia sobre nosotros. Así que, gloria a Dios, Anita, y aquí te esperamos todos los lunes y todos los jueves. Si ampliamos algún día más, yo les estaré diciendo para ver si lo abrimos, pero seguimos los lunes y seguimos los jueves por ahora. Bueno, un abrazo. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola, buenos días. Hola, Consuelito, buenos días. Bueno, hoy vi muchas manos arriba, mejor dicho, espectacular, Silvi, siempre lo he dicho, la manera como logra uno entender la palabra cuando usted no la explica, Silvia, o sea, espectacular. Yo ahorita mismo me voy a poner a empezar a leer, Juan, y ojalá pues logre resolver mi mapa bien chévere y cada día poder hacerlo porque mire lo bonito de esto, que ya la gente quiere que todos los días haya café. O sea, de verdad que es diferente cuando uno lee, bueno, ya pues nos hemos acercado tanto al Señor por medio de estos cafés, por lo menos yo, que espero que ahora mis lecturas sean pues más, las entienda mejor, ¿no? Porque alguna vez yo le dije, no, pues yo leía, pero yo ni sabía lo que leía, como que bueno, hoy voy a leer porque es como un compromiso, como que tenemos que dedicarle un momento al Señor, porque todo, eso sí, pues siempre he tenido claro, todo es gracias a Él y eso, pero uno como que no se enfocaba como tenían que ser las cosas. Entonces, pues Silvia, agradecerle y agradecerle a Dios por habernos cruzado, por tenerme aquí en su equipo de trabajo,
por poder llegar a estos momentos, porque también por medio de estos momentos uno evangeliza, uno invita. Yo tengo la oportunidad también de invitar a la gente una hacia el café, una hacia el café, y hay una señora que la uní y ella se conecta. Hoy no se me pasó enviarle la invitación, pero cuando se la envío, ella se conecta. Entonces, qué bonito que tengamos en cuenta eso, que pues que compartamos, que evangelicemos, porque en últimas a eso nos envía Dios, a que lo tengamos presente en todo, a que multipliquemos su palabra, a que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos, pues para que todo esté en orden, ¿no? Pero lamentablemente, pues hay gente y hay mucha gente y mucha juventud muy alejada de Dios. Entonces, eso hace que pasen cosas que no deben pasar, cosas feas, noticias que uno oye a veces malas, cosas tristes en las familias, mucha drogadicción, pero es eso también, es como también invitar a todos a que en la casa, en la misma casa, empecemos por ahí, de que todos tengamos a Dios en el corazón, de que nos acerquemos a Jesús, que lo tengamos presente en todo, y de esa manera pues no se van a perder los chicos, no va a haber ninguna dificultad en cuanto a la drogadicción, en cuanto a violencia intrafamiliar y cosas de esas que pasan. Entonces, pues invitar a la gente a que empecemos por la casa, siempre que todos tengan, que nos vean a nosotras, como empezar por uno mismo y uno irles poco a poco, ¿sí? Infundiendo para que la gente se acerque más a Dios, que en últimas ese es el propósito, ¿no? Que salvemos almitas. Entonces, bueno, mi Silvi, gracias, de verdad, gracias. Y bueno, aquí estamos pendientes para cuando se abran más espacios de café. Aquí estaremos. Un abrazo para todos. Gracias, Consu. Así es, mira, el caminar con Dios es sencillo, el caminar con Dios no es complejo. ¿Por qué nosotros a veces no nos acercamos a las personas? Aquí has tocado un punto muy importante. Uno a veces no se acerca a la gente porque tiene temor a ser rechazado, porque tiene algo en contra o que esa persona tiene en contra de ti. Te da miedo acercarte, te da temor. Y así pensamos que ocurre con Dios. Pensamos que acercarnos a Dios significa que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a regañar, que Dios nos va a quitar, que nos va... No, al contrario, acercarnos a Dios es el camino que nos conduce a la bendición, porque acercarnos a Dios lo que hace es que Él vino no a condenarnos, sino a quitar la maldad de nosotros. Él vino a bendecirnos. Él vino como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el hijo pródigo no vino y el padre, quizás él estaba esperando que su padre lo regañara, lo gritara, lo castigara, hiciera un montón de cosas con él, pero su padre lo recibió con un vestido nuevo, con zapatos nuevos, le puso anillo, hizo fiesta. Así es nuestro Padre Celestial. Así de amoroso es nuestro Padre. Él está esperando que lo busquemos cada día. Él está esperando que lo deseemos. Y la bendición del Señor alcanza a muchos. Por eso tenemos que pedir que el Señor bendiga y ensanche nuestro territorio para que muchos más sean salvos, para que muchos más experimenten de su bendición. Hay muchos que están hoy hundidos en muchas crisis, en muchos problemas, porque el mundo agobia. Cuando entró el pecado, entró todo. No ve que de una vez ocurrió el primer asesinato, enfermedades, maldades, ira, celos, contenciones. Se sembró de una vez en el corazón porque el hombre se centró en sí mismo. Pero cuando nos centramos en Dios, nos volvemos más generosos. Cuando nos centramos en Cristo, nos volvemos más amorosos, más dadivosos. Cuando nos centramos en Cristo, las ventanas se abren. Cuando nos centramos en Cristo, vemos un florecimiento sin esfuerzo, sin el que hay el sudor y la sangre. El Señor hace que la semilla crezca. Así que un beso, Maribel, Dios te bendiga, un beso para todas. Se nos alargó un poquito, pero que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Les mando un abrazo gigante, una feliz semana. En el nombre de Cristo Jesús declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos. Amén. Un abrazo. Bendiga. Amén y amén.